Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Pura vida? Bueno, qué dicho. Qué gusto estar acá un fin de semana más. Qué gusto verlos. Qué gusto compartir un ratito. Pesado, Cris, gracias por ese tiempo de poder adorar al Señor. De verdad que Dios te bendiga mucho y te siga usando para su gloria. Hoy comenzamos con una nueva serie y estoy muy emocionado, muy contento, porque este es un libro fascinante, espectacular. Es asombroso todo lo que vamos a ver que el Señor hizo y lo que nos va a enseñar por medio de este maravilloso libro, y es el libro de Hechos. Vamos a estudiar el libro de Hechos, y la primera serie de este libro de Hechos, que hemos dividido todo el libro en diferentes miniseries que van con una temática similar, y esta primera se llama El Regalo Prometido. Como siempre, Pau y sus diseños chusísimos. Ahí si necesitan diseñadora, Pau es un lujo. Páguenle, ¿verdad? sí, dice el esposo. Gracias, Pau, ¿verdad? Demasiado bonito, demasiado lindo. Y le hemos llamado El Regalo Prometido porque vamos a estudiar en estos primeros 2 capítulos del libro de Hechos el regalo que reciben los discípulos que Jesús les había prometido hace un tiempo. Y vemos acá finalmente el cumplimiento de esta promesa. Vamos a ver que el Señor de verdad cumple con una promesa que les había dado, y cómo se lleva a cabo esta entrega de este maravilloso regalo para sus discípulos. Entonces vamos a estudiar 4 mensajes en esta serie del regalo prometido. La primera se llama el propósito, o su propósito, el propósito del regalo de Dios para todos. El segundo es qué podemos hacer mientras esperamos estos regalos o este regalo. El tercero se llama la promesa cumplida, y el cuarto mensaje que vamos a estar estudiando de estos primeros 2 capítulos es el primer fruto de la promesa de Dios. Entonces eso vamos a estar estudiando el mes de mayo, no se lo pierda. Vamos a tener a Checho predicando, don Horacio predicando en este libro de Hechos, entonces va a estar muy chiva también, más chiva que cuando yo predico seguramente, pero esperemos que todo salga bien. Quiero hacerle una pregunta. ¿A usted alguna vez le han regalado algo que usted no sabe para qué se usa? Que usted no sabe para qué es. Que usted dice, ay, demasiadas gracias, qué bonito, y por dentro está, ¿cómo se usará esto? ¿Para qué será esto que me están dando? Ahora que nosotros estamos en esta etapa de embarazo, nos hacen, gracias al Señor, un montón de regalos. La gran mayoría de las cosas yo no sé para qué sirve, y tengo que ir a pegarme esta investigada de para qué se usa eso. El otro día Cami, que no me escuche porque después se enoja, nos regaló un mueble. Camila, la hija de Mario, nos regaló un mueble, un cambiador. Y yo digo, ¿para qué será un cambiador? No se puede cambiar en cualquier parte. ¿Para qué es eso? ¿Verdad? Entonces yo estoy en esta etapa en donde nos regalan muchas cosas. Ha sido muy bonito, pero yo no sé mucho para qué son las cosas, y tengo que ponerme a investigar y a aprender, ¿verdad? A veces nos han regalado cosas muy útiles, en términos generales, no por esta ocasión, y que uno tal vez no le saca el mayor provecho porque no sabe para qué son. No las usa, las deja ahí guardadas, y tal vez cuando aprendemos a usarlas decimos, mira qué maravilla, esto yo no sabía para qué era, y es una maravilla. El mensaje de hoy se trata específicamente de eso. Jesús nos va a enseñar cuál es el propósito del regalo que había prometido a sus discípulos, para qué se los ha dado, para qué lo promete y por qué lo hace. Entonces Jesús es muy intencional en estas palabras para que podamos entender cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros en darnos el maravilloso regalo de su Espíritu Santo. Entonces vamos a leer hoy Hechos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, y vamos a ir descifrando y estudiando profundamente cada versículo para poder encontrar las verdades de lo que pasa en esta porción que vamos a estar estudiando. Entonces leo para ustedes Hechos capítulo 1,
versículo 1 al versículo 8. Va a estar en las pantallas y si no también en la aplicación de la Biblia de YouVersion, ahí está y puedes seguir el bosquejo. Dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Señor, te pedimos que por favor esto que hemos leído, Señor, y que vamos a estudiar en esta noche, nos enseñe profundamente, nos ayude profundamente, nos muestre más de quién sos, de cuál es tu propósito y tu plan, que podamos conocerte mucho más a través de esta escritura, que de verdad tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos instruya, nos muestre tus verdades y que nos transforme profundamente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en todo, Señor, lo que hay en nosotros pueda ser transformado mediante tu Espíritu Santo y de acuerdo a tu voluntad mientras estudiamos esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que seas vos dirigiendo este tiempo y no yo. Amén. Hoy vamos a estudiar entonces este texto y vemos en los primeros 2 versículos que el autor del libro nos da un poco del contexto. Es una pequeña introducción a todo el libro de Hechos y vamos a estudiar un poquito esa parte de contexto. Si usted quiere saber más de contexto de cada libro de la Biblia, puede matricularse al curso con Don Horacio, su contexto y contenido, y va a aprender más a profundidad estos detalles maravillosos. Pero hoy les doy una pequeña pincelada porque lo que encontramos en el versículo 1 dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vemos ahí que hay una pequeña introducción al libro y aparece un nombre interesante, Teófilo, ¿verdad? Y cuando vamos a estudiar más allá de lo que hay acá, el autor de Hechos es Lucas. Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Entonces, este Lucas escribe en su primer relato el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y en su segundo relato, este es el segundo relato, Hechos, que se considera prácticamente como un solo libro dividido en dos capítulos o en 2 partes, la de Lucas, el Evangelio, y la de Hechos. Y lo que está diciendo aquí Lucas es que en el primer relato, en el Evangelio de Lucas, él escribió acerca de todas las cosas que Jesús hizo, acerca de todas las cosas que Jesús enseñó, ¿verdad? Él está haciendo referencia a ese primer evangelio, a ese evangelio, y está haciendo referencia a que de lo que él quiso escribir era de los acontecimientos que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Entonces, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1, y nos encontramos que dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad
precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Como vemos, es la misma línea. Aparte de que Lucas redacta de una forma maravillosa y es muy cuidadoso de las palabras, vemos que hay un mismo receptor del mensaje, que es Teófilo, y que el sentido de Lucas es darle certeza a Teófilo acerca de todos los aspectos que le han sido contados. Aquí hay varias personas, o los estudiosos de la palabra, que consideran que Teófilo pudo haber sido una persona, pero que ese no era su nombre. Hay otros que dicen que Teófilo se está refiriendo a toda la comunidad de creyentes, y hay otros que incluso dicen que no, que Teófilo era Teófilo, ¿verdad? Entonces hay distintas posiciones en cuanto a quién era este Teófilo. Hay personas que dicen que como Lucas era una persona de influencia, él era doctor, probablemente estaba cerca de alguien cercano a Roma, que no querían que su nombre fuera conocido, y que entonces, para no exponerlo, él pone este nombre Teófilo, que al final lo que significa es hijo de Dios, porque eso es lo que significa Teófilo. Entonces le está diciendo de esta manera, sin que necesariamente sea el nombre propio de la persona, sino que alguien a quien Lucas quería cuidar, pero que quería escribirle las cosas que habían pasado con Jesús, y también ahora en Hechos las cosas que habían pasado posterior al ascenso de Jesús y que empiezan a suceder con los discípulos. Entonces vamos a ver acá en las escrituras, en Hechos, si se cumple todo lo prometido por Jesús, cómo empiezan a pasar las cosas, si se acabó todo, si no se acabó todo, si continuó de acuerdo a lo que veníamos estudiando. El relato en Lucas tiene muchas cosas parecidas a las que estuvimos estudiando en Juan, tal vez más detalladas algunas, tal vez otras más detalladas de parte de Juan, pero la línea es esa misma. Entonces muchos probablemente querían saber si después de todo lo que aconteció con Jesús, ¿qué iba a pasar después? ¿Cómo continuó la historia? ¿Se quedó con solo lo que Jesús hizo o iba a pasar algo después? ¿Qué pasó con los discípulos, verdad? Entonces este libro de Hechos es fascinante y a mí me encanta porque es el fruto de los evangelios. En este libro lo que vamos a ver es el resultado del ministerio de Jesús. Lo que vamos a ver en esto es las maravillas que hizo Dios después de haber entrenado, equipado, cuidado, amado y rescatado a los creyentes en esa época y a los discípulos. Entonces, en los evangelios podemos ver a Jesús hacer su obra para comprar con su sangre a la iglesia. Y en Hechos lo que vamos a ver es a esta iglesia, porque en Cristo murió y dio su vida y resucitó, hacerse real y empezar a caminar de acuerdo al ritmo que le marca Jesús. Entonces por eso es muy bonito, porque aquí todos los discípulos eran nuevos en vivir en esto. Todo esto es nuevo para ellos, y vamos a ver a Jesús ir marcando la historia, ir marcando todo lo que acontece a su ritmo y de acuerdo a su voluntad, por medio del gran regalo prometido, el Espíritu Santo. La fecha de la escritura se dice que aproximadamente en el año 62 o 65 después de Cristo, y algunos de los temas que vamos a estar estudiando en todo el libro es los momentos antes de la llegada del Espíritu Santo. Nos vamos a topar a la iglesia empezándose a formar en Jerusalén, luego a la iglesia en Palestina, luego la iglesia en Antioquia, el primer viaje misionero de Pablo, nos vamos a topar el concilio de Jerusalén, nos vamos a topar el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo, y vamos a terminar viendo a Pablo en sus últimos momentos en Jerusalén, en Cesarea, y finalmente cuando es llevado a Roma. Entonces todo eso es lo que vamos a estudiar en este maravilloso libro de Hechos. Y volviendo al de hoy, dice el versículo 3, y repaso un poquito el 2, donde él decía, en el 2 decía, leo todo: en el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también
después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Aquí Lucas nos empieza a decir qué es lo que pasa con Jesús después de su resurrección de una forma breve y sencilla. Y dice que Jesús estuvo 40 días más con los discípulos antes de ascender al cielo, y que en esos 40 días los acompañó, los vio en varias ocasiones y les estuvo hablando del reino de Dios. Recuerden que Juan, cuando terminamos en Juan nos describió algunos encuentros que tuvieron los discípulos con Jesús. Aquí Lucas no hace una mención específica a esos momentos, pero sí dice que durante esos 40 días constantemente estuvo con ellos, bastantes veces estuvo con ellos y les estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, Jesús estuvo con ellos aproximadamente un mes, un poquito más de un mes, después de que Él resucita, y estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué Jesús en esos últimos 40 días se dedicó a hablar del reino de Dios? ¿Por qué ese tema? ¿Cuál es la razón para hablar de ese tema? La razón es porque el reino de Dios había comenzado a partir de la resurrección de Cristo. El reino de Dios ya había comenzado. El reino de Dios es este reinado de Dios sobre la vida de las personas. ¿Okay? El reino de Dios es el reinado de Dios sobre la vida de las personas. Jesús vino al mundo para restablecer ese reinado. Jesús vino al mundo para establecerse rey en la vida de las personas. El ser humano, por el pecado, rechazó el reinado de Dios y estaba apartado del reino de Dios, estaba separado del reino de Dios. Pero ahora, a partir de Jesucristo, por medio de su obra, Él acercó el reino de Dios nuevamente a la humanidad. Él es el Él es el puente entre Dios y los hombres. Él ha acercado el reino de Dios nuevamente. Lo ha instaurado porque Dios, a través de Jesucristo, reina ahora en la vida de las personas. Entonces, el reino de Dios se refiere a esto. El reino de Dios, a veces no entendemos este concepto, no entendemos esta idea, pensamos que es algo futuro, y sí también es algo futuro, pero es algo presente, porque el reino de Dios es el establecimiento del reinado de Dios en las vidas de las personas. Entonces ya estamos experimentando el reino de Dios, y por eso para Jesús era muy importante, porque esto es nuevo. Ya los discípulos estaban experimentando el reinado de Dios. Ya los discípulos estaban experimentando el gobierno de Jesucristo. El reino que ahora están viviendo es el reino de Dios y no reinos humanos. Ya son libres del pecado, ya no son esclavos del pecado, sino que ahora pertenecen al reino de Dios. Son liberados de las ataduras mundanas para ahora vivir bajo el reino de Dios, porque la muerte y el pecado fueron totalmente derrotados por Cristo. Entonces Jesús se dedica 40 días a explicar esto. Y hoy para nosotros lo podemos explicar aquí en 5 minutos, pero definitivamente sin la luz del Espíritu Santo y sin tener la Escritura, probablemente necesitamos más de 40 días para poder comprender esto. Entonces Jesús se dedica a esto, a explicarles, a enseñarles, a proclamar, porque es muy importante que ellos lo entiendan. Y ve el versículo 4, dice: reuniéndolos, les dio una indicación, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, y aquí viene la promesa repetida, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, versículo 6, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero, vuelve a la promesa, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo 8 es el versículo más conocido, más popular de todo Hechos. Y es por algo muy importante. Es porque esta es la última reunión que tienen los discípulos con Jesús. Este es el último momento con Jesús encarnado y los discípulos. Después de esto, Jesús se va al cielo. Entonces, este es el último momento y por eso ha quedado marcado de forma maravillosa, pero también porque Jesús les da instrucciones muy claras. La primera, quédense aquí en Jerusalén. No se vayan a ningún lado. Quédense aquí en Jerusalén. Segundo, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Que ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en pocos días, les dice. Antes les había dicho, cuando yo me vaya. Antes les había dicho, esperen, les conviene que me vaya. Pero ahora la promesa está a pocos días. Muy pocos días de que eso pase. Y él lo que dice es, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. ¿Y eso qué significa? Aquí Jesús hace una analogía. El ser bautizado en agua es ser sumergido en agua, salir del agua y haber experimentado este bautizo, que normalmente era el bautizo del arrepentimiento. Y ahora lo que se está diciendo es, ustedes serán sumergidos en este Espíritu Santo, llenos de este Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque nos da una verdad bien profunda, y es que el Espíritu Santo llena al creyente y es bautizado una vez el creyente con el Espíritu Santo. No es que uno va a un lugar y en ese lugar lo llenan del Espíritu Santo y después voy a otro lugar y me llenan un poquito más del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se va y después vuelve y me vuelve a llenar. No, somos bautizados llenos del Espíritu Santo una sola vez. Claro, después hay otro concepto que es la llenura del Espíritu Santo, que tiene que ver más bien con las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero aquí el ser bautizados con el Espíritu Santo es ser llenos con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y Jesús no dice, bueno, de a poquito ustedes van a ir siendo bautizados, o de a poquito ustedes van a ir siendo llenos, o de a poquito ustedes van a ir. No, será el Espíritu Santo estará en ustedes dentro de pocos días. Dentro de pocos días. No hay que complicarlo más de la cuenta. Serán llenos del Espíritu Santo en pocos días. Y en medio de eso, de esa promesa, los discípulos hacen una pregunta que vuelve a dar sentido a que Jesús pasara 40 días explicando un tema. ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús tiene 40 días hablando del reino de Dios y ellos una vez más piensan en el reino de Israel. Aquí vemos que ellos quieren ver a su nación restaurada como en los tiempos de David. Quieren ver a su nación ser poderosa, quieren ver a su nación ser exaltada, quieren ver ese reino de Israel totalmente fortificado y un reinado de Jesús como el reinado de David. Ellos querían ver a Jesús entronizarse como David lo había hecho y reinar como David lo había hecho. Y Jesús les responde interesantemente, porque no les dice, no, eso no va a pasar, o no les dice, sí, eso va a pasar, o no les dice, no, tampoco los regaña, simplemente les dice, no les corresponde a ustedes saber esos tiempos. No les toca a ustedes saber eso. No les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado. Y usa una palabra interesante, porque dice, ha fijado con su propia autoridad. Aquí Jesús les está diciendo, eso no les corresponde a ustedes porque ustedes no tienen autoridad para eso. Esa autoridad la tiene el Padre. Esa autoridad la tiene el Padre. Pero, viene la parte más chiva, lo que sí es para ustedes, lo que sí les corresponde, lo que sí tiene que ver con ustedes, lo que sí les toca es que ustedes recibirán poder. Y vea que vacilón, porque aquí dice Jesús, Dios tiene autoridad, pero ustedes recibirán poder. Y ese poder lo recibirán cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes.
y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les está diciendo, en otras palabras, ustedes no tienen parte en saber los tiempos, en saber las épocas de lo que va a pasar, pero ustedes tienen una parte muy importante, y es la parte de ser mis testigos. Ustedes no les corresponde estar pensando en los tiempos, a ustedes no les corresponde estar pensando en las épocas, a ustedes no les corresponde preocuparse por la instauración de un reino aquí terrenal. A ustedes lo que les toca es ser mis testigos, y el Espíritu Santo les va a dar el poder para eso. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús aquí está cambiando la perspectiva de los discípulos. Jesús les está cambiando la perspectiva, les está cambiando la forma de pensar, les está diciendo, dejen de pensar, no les corresponde, no se metan, no se concentren en una perspectiva del reino terrenal, sino concéntrense en una perspectiva del reino de los cielos. Concéntrense en una perspectiva del reino de Dios. Él les está diciendo que tendrán poder para ser testigos de Jesús, para hablar del reino, para hablar del reino de Dios, no para hablar del reino de Israel, que queda en un segundo plano ahora. Lo que corresponde es que ustedes tengan ahora una perspectiva de un reino eterno, de un reino glorioso, de un reino que ya venció, de un reino que ya ha sido establecido, de un reino que no tiene límite, de un reino que es eterno y que tiene un rey que es victorioso sobre el pecado, que es victorioso sobre la muerte y reina sobre sus vidas. Ese es el reino que les está dando ahora. Una perspectiva totalmente distinta. Él está queriendo que sus discípulos vivan de la forma en la que Dios ve las cosas y no en la forma en la que los humanos ven las cosas, porque lo que ellos ven en su perspectiva es que Israel no reina, pero desde la perspectiva de Dios, los hijos de Dios reinan con Dios y están en este reinado eterno con Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesús quiere que cambien la perspectiva. Y lo otro que podemos ver es que nuestro Dios es un Dios de planes globales, y que su plan no solamente está reservado para Israel, y que su plan glorioso y que su reino es un reino que va más allá de las fronteras de una nación y de las capacidades de una nación. Me encanta ver Génesis capítulo 12, versículo 3. Y este es un momento en donde Dios llama a Abraham y le da una promesa. Y le dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y esta es mi parte favorita. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que le da Dios a Abraham. Curiosamente, Abraham es el padre de esta nación Israel, y después Israel se enfoca solamente en ellos como nación. Pero si vemos que el propósito de la descendencia de Abraham era ser de bendición para todas las naciones de la tierra. El propósito que Dios quería llevar a cabo con la descendencia de Abraham es bendecir a todas las naciones de la tierra, no bendecir solamente una nación. No exaltar a una nación por encima de las demás naciones nada más. Dios siempre ha tenido un plan global, un plan para toda la humanidad, un plan para toda etnia, un plan para toda raza, un plan para toda nación. Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es el plan del Señor. Y vemos esto pasar sin que a veces los israelitas se dieran cuenta. Pero por ejemplo, en la vida de José, vemos a José, un descendiente de Abraham, ser de bendición para una nación como Egipto. José se convierte en la bendición por medio de la inspiración divina de Dios, por medio de la gracia de Dios sobre la vida de José, por medio de la visión que Dios había puesto en la vida de José. José se convierte en una bendición para una nación que no es la nación de Dios. Pero vemos a Dios teniendo un propósito con esta nación. Y vemos a Dios teniendo un propósito de bendición global. El plan de Dios era que la descendencia de Abraham
O sea, por medio de la nación de Israel se diera esta bendición, se multiplicara el conocimiento de la gloria de Dios, y eso trae bendición, porque la gloria de Dios siempre va de la mano con la bendición de Dios. Entonces, en este plan que tenía Dios, lamentablemente había quedado solamente en una nación, solamente en Israel, y había habido una gran cantidad de problemas, de infidelidades de parte del pueblo, que habían entorpecido esto. Pero Dios, sabiendo esto, Dios conociendo todo, ahora en este tiempo cambia la perspectiva. Y la perspectiva ahora es decirles que todo se trata de su reino, que la perspectiva ahora es de su reino, que tengan una mentalidad de reino, que tengan una perspectiva de reino, en donde a ellos no les corresponde pensar en los tiempos. Y ojo, esto es muy importante. ¿Cuántas veces el cristiano pasa en discusiones? Ay, ¿cuándo vendrá el Señor? Ay, ¿cuándo serán los últimos tiempos? Ay, ¿cuándo pasará esto? Y pleitos por ese tema, y salen ahí unos en unos videos diciendo, es en septiembre, y después, ay no, metí las patas, es que leí mal esto, es en el otro septiembre, y un caos, enseñando un montón de cosas equivocadas, erradas, sin recordar estas palabras de Jesús. No les corresponde a ustedes pensar en los tiempos ni en las épocas que Dios ha fijado, sino que les corresponde a ustedes ser testigos, dar testimonio, sean testigos de mi reino, sean testigos de lo que hice. Y Jesús aquí reafirma ese propósito global. ¿Dónde hay que ser testigos? Hay que ser testigos en Jerusalén, donde ellos estaban, en Judea, donde ellos no estaban, pero les iba a tocar ir, en Samaria, un lugar que no soportaban, pero les iba a tocar ir, y hasta los confines de la tierra. Confines de la tierra, rincones de la tierra, es lo que significa esto. Jesús les está diciendo, el propósito de mi regalo, por el cual yo les doy el Espíritu Santo, no es para que rajen de que tienen el Espíritu Santo. No es para que jueguen de vivos de que los cristianitos tienen el Espíritu Santo. No, el propósito por el cual yo les doy este regalo es para equiparlos con todo lo necesario para que vivan, para proclamar el reino de Dios. Es para que sean testigos de mi reino. Es para que sean testigos de mi vida. Es para que sean testigos de mi obra en la cruz. El regalo prometido de Dios para cada uno de nosotros fue dado con un propósito: el de ayudarnos, equiparnos, acompañarnos y guiarnos para ser testigos del reino de Dios. Hay un pasaje que a veces nos encanta escuchar, y el de ustedes son sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje real. Y ahí nos quedamos, qué bonito. Y usted ha terminado de leer ese versículo. El versículo dice, a fin, o sea, para que proclamen las buenas nuevas a todos. Jesús nos ha puesto en una posición de reino, no para exaltarnos a nosotros. Jesús nos ha puesto en una posición de salvados y rescatados y perdonados, no para ser un club social. Jesús nos ha puesto en esta posición para dar testimonio de la maravillosa obra de Jesucristo, de la redención y del perdón que hay en Él, del reino de Dios a los que no lo conocen. Ese es el propósito por el cual nos ha equipado con el Espíritu Santo. El otro día, y tal vez esto ya lo he contado, pero escuchaba a un misionero contar una historia de que él estaba en el campo, en un país del sureste asiático, y que él se acercó a una persona que estaba en una casa solita, una casa casi cayéndose, y en las gradas frente a la casa había un hombre llorando. Él se acercó a él y le empezó a contar del reino de Dios. Él dice que no sabía por qué, pero él se acercó y empezó a contarle del reino de Dios. Y le contó las maravillas de la salvación, las maravillas de la gracia, las maravillas de que no es por obras, sino por fe, y que Jesucristo había muerto y resucitado por él para que él tenga salvación. Y este hombre le dijo,
¿Dónde estaba usted y por qué tardó tanto en llegar? Esto es lo que yo necesitaba escuchar desde que soy un niño. Para eso hemos nacido. Para eso nos han equipado con el Espíritu Santo. Porque el mundo necesita conocer el reino de Dios. Y hemos sido privilegiados con la oportunidad de proclamarlo y de ser testigos de este reino. Termino con esto. Si usted, cada uno de ustedes, hoy anda perdido en su vida, sin saber cuál es el propósito de su vida, sin saber para qué está aquí, sin saber por qué aún se despierta todas las mañanas, sin saber en qué invertir sus talentos, sin saber en qué invertir sus dones, sin saber qué hacer con todo lo bueno que Dios le ha dado, escúcheme, Jesús reenfocó a sus discípulos para que dejaran de pensar en cosas terrenales, en conquistas terrenales, y para que fueran a conquistar y a expandir el reino de Dios, para que participaran en las conquistas de Dios, de los corazones de las personas. El propósito suyo y mío es el mismo que el de estos discípulos. El reino de Dios y el reino terrenal no son lo mismo. No son lo mismo. Es mucho más importante el reino de Dios que cualquier cosa de este mundo. Es mucho más importante el reino de Dios que cualquier gobierno de este mundo. Y Dios nos ha hecho parte de su reino, de su gobierno, para vivir una vida con un propósito, con un sentido global, con el privilegio de tener al Espíritu Santo para poder proclamar este reino a los que lo necesitan. Nosotros, cada uno de nosotros, fuimos creados, fuimos perdonados, fuimos salvados para participar en el propósito global de Dios, para ser de bendición para todas las familias de la tierra. Porque cuando Cristo se proclama, la bendición también se proclama. Porque la proclamación del reino de Dios va de la mano con la bendición del reino de Dios. Todos necesitamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y no estoy hablando de cosas terrenales que a veces uno piensa que son las bendiciones. Estoy hablando de la mayor bendición de tener paz con Dios, de vivir en paz con Dios y de ser reconciliado y adoptado como hijo de Dios. ¿Qué mayor bendición que para alguien que es huérfano le den un padre? ¿Qué mayor bendición que para alguien que es huérfano se le adopte? Y que esta adopción sea de un padre perfecto, de un padre maravilloso, de un padre amoroso, de un padre que conoce las necesidades más profundas de este hijo. Nuestra función, hermanos y hermanas, es que proclamemos ese reino para que más sean adoptados por Cristo, para que más participen del maravilloso reino de Dios. ¿Cuál es el propósito bien puntual por el cual Jesús nos da el Espíritu Santo? Para que seamos testigos de Él. El regalo prometido tiene un propósito. No lo desperdiciemos. No nos quedemos de brazos cruzados. No seamos solo de una silla. No seamos solo del sábado. Proclamemos a Cristo donde sea que estemos. Señor, te damos gracias por este maravilloso regalo de tener el Espíritu Santo. Porque por medio de la fe hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Tu Espíritu poderoso vive en nosotros, nos da poder. Pero este poder tiene un propósito, Señor, y hoy lo entendemos y queremos vivir de acuerdo a este propósito, Jesús. Señor, danos la valentía y la fuerza, el coraje, así como se lo diste a los discípulos, Señor,
para vivir de acuerdo a tu propósito. Señor, hoy entiendo que yo, con las limitaciones que tengo, con las dificultades que tengo, con las broncas que tengo, con las cosas buenas y no tan buenas que tengo, así como soy testigo de tu reino. Y tengo una misión importante que cumplir, y es la de proclamar tu reino y ser testigo de tu obra en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, Señor. Que donde sea que me has puesto, que donde sea que me hayas llevado, si me has llevado a un trabajo, a una provincia, a otro país, a una familia, a un grupo de amigos, a una iglesia, donde sea el lugar al que me has llevado, que yo pueda proclamar tu reino y ser tu testigo. Señor, que tu poder sea el que me guíe, no mis temores, no mis angustias, no mis inseguridades, Señor. Yo tengo un propósito, Señor, y hoy lo reconozco, y tengo el propósito de ser testigo. Tengo el propósito de dar testimonio. Tengo el propósito de vivir y proclamar el reino de Dios. Gracias, Señor, por darme propósito. Gracias por darle sentido a mi vida. Señor, que yo me levante con esto en la cabeza, que yo me levante con esta convicción, que yo me levante buscando cuáles son las oportunidades que tengo el día de hoy para proclamar el reino de Dios. Que mis pensamientos vayan direccionados a tus conquistas y no a qué comprar, qué comer, qué hacer, cómo ganar más en este mundo, cómo conquistar más este mundo terrenal, sino que de verdad se trate cada día más de cómo vivir para tu reino, cómo tener un sentido de reino, una perspectiva de reino y una perspectiva de eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.